Y ahora, para continuar y ya para finalizar esta jornada, el doctor Miguel Ángel Palomo Colli, médico adscrito al Hospital Infantil de México Federico Gómez, pues nos va a presentar su trabajo Inmunofenotipo en líquido cefalorraquídeo de niños con leucemia aguda linfoblástica. Doctor, pues ya sabemos todo lo que le costó ahorita llegar aquí, y pues es doble o triple mérito, ¿no? Y también para sus compañeros residentes que también sufrieron para estar aquí con nosotros, y le agradecemos mucho todo el esfuerzo que han hecho para estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. Voy a presentar el trabajo que pues prácticamente no implica un esfuerzo único mío, sino un esfuerzo prácticamente de un gran grupo y de una institución que es el Hospital Infantil de México. Y creo que el principal agradecimiento sería a todos aquellos niños que nos permitieron realizarlo y a sus padres, que son prácticamente, yo creo que los principales en lo que pudimos desarrollar. Yo creo que nosotros no hicimos la parte fácil de esto. Bueno, el estudio, una parte se llama determinación del inmunofenotipo en líquido cefalorraquídeo de niños con leucemia linfoblástica aguda, y los principales participantes son quienes estamos ahí. Está el doctor Luis Suárez, la doctora Marta Zapata y la doctora Briseida a cargo de los laboratorios. Bueno, esta es nuestra casa ahorita, actual, y muchos le tendrán gran cariño a la previa. Yo a los tres, desde el Mundet, el Federico y la unidad de hemato-oncología, porque pues prácticamente implica todo. Estamos diseminados como el cáncer, tenemos extendido todo. Y bueno, esta es una nueva era y a muchos les va a tocar salir ya de ahí. Bueno, ¿cuál es el punto principal de cuando nos surge la curiosidad de investigar líquido cefalorraquídeo y por qué lo hicimos? Lo hicimos porque, para empezar, la leucemia linfoblástica aguda constituye la neoplasia que más frecuentemente estamos viendo en todo el mundo, ¿sí? Y en nuestro hospital prácticamente tenemos 2 casos semanales aproximadamente, que terminamos en muchas ocasiones derivando. Sabemos que es un grupo heterogéneo de enfermedades y que no es como se pensaba hace muchos años, en los cuales pues era solamente una enfermedad. En la actualidad ya las podemos clasificar y podemos definir muy bien los riesgos, e incluso podemos tener un monitoreo en cuanto a la respuesta. La leucemia es una enfermedad que surge de la médula ósea y es a veces muy difícil definir si hace un síndrome infiltrativo. Algunos mencionaban este punto como importante, ¿no? Y los patrones de diseminación, porque una enfermedad que surge de la médula ósea va a estar en el sistema nervioso central, ya lo saben en la historia, ¿no? Aquellos niños que fueron tratados solamente con quimioterapia sistémica, sin tener manejo para el tratamiento dirigido al sistema nervioso central, tenían principalmente recaídas después de completar el tratamiento, y esas recaídas eran más de la mitad. Cuando vino el inicio de la terapia sistémica, que incluye altas dosis de algunos fármacos que tienen penetración al sistema nervioso central, que actúa como un reservorio para las células que ahí se encuentran, y la quimioterapia intratecal y la radioterapia, esto fue disminuyendo gradualmente y el comportamiento de la enfermedad cambió. ¿Cuál es el punto? El sistema nervioso central 3, o el estatus del sistema nervioso central como se tiene clasificado, es que prácticamente solamente disponemos de una placa en la cual, si hay células, se van a teñir y se van a ver con un microscopio, y va a depender de la habilidad de la persona que esté viendo eso, ¿no? En muchas ocasiones en nuestros inicios nosotros tenemos problemas para poder detectar bien si es el linfocito que estamos viendo medio raro, irregular o atípico, o es un blasto o es una reacción inflamatoria. Y en la bibliografía se menciona esto. Nuestro estándar de oro, tristemente, falla casi en la mitad de los casos para detectar la enfermedad. ¿Por qué? Porque hay pocas células, porque no las hay. Pero ¿qué sabemos? Que si dejamos sin tratamiento a ese paciente va a recaer. Eso ya está bien establecido. Y mucho de lo que nosotros queremos hacer en base a este trabajo, ¿sí? Porque no era por curiosidad decir, quiero ver si el inmunofenotipo no me va a servir mejor, no. ¿A quién no voy a radiar? ¿A quién le voy a dar quimioterapia intratecal 12, 16, 18 dosis? ¿A quién le voy a dar altas dosis de metotrexate a 2 gramos, 5 gramos, 3 dosis, 10 dosis? O sea, acuérdense que estamos tratando de hacer la fase siguiente, que es ya no solo curar al paciente, sino tratar de que tenga la menor toxicidad posible, y nosotros por eso decidimos implementar este estudio. Tomamos en cuenta, para recordar nada más esto, cómo definimos el estado del sistema nervioso central en la actualidad en los protocolos, que está el 1, el 2 y el 3, sin blastos,
aquí con presencia de células leucémicas, pero que tienen menos de 5 leucocitos por microlitro, y el sistema nervioso central, que es una muestra no traumática, que contiene más de 5 leucocitos por microlitro y que tiene presencia de blastos y algunos criterios clínicos que ya están perfectamente definidos. Cuando revisamos los antecedentes para ver qué tanto impacto se tenía en los protocolos pues, más importantes o de los que estamos más acostumbrados a revisar como oncólogos, observamos esto, ¿no? Está expresado en porcentajes, 3.5%, 2.29, 3.21%, y cuando la punción lumbar traumática también se presenta que es un factor de riesgo para que nosotros contaminemos el líquido cefalorraquídeo, prácticamente si tomáramos sumando estos dos factores, podemos llegar en algunos protocolos hasta el 10%, ¿no? Y nos sirvió también para no sentirnos tan mal cuando nos sale una traumática, decir, bueno, el BFM también tiene, SANYU también tiene, y CCG también tiene, porque en muchas ocasiones eso impacta demasiado, ¿no? Decir, hice una traumática y siento que el mundo se va a acabar, tiene que ocurrir, ¿no? Cuando vimos los patrones de recaída al sistema nervioso central, este era el porcentaje, ya vimos en la actualidad todos están debajo del 5% y la tendencia es que sea menos de un 3%, tomando en cuenta todos esos grandes protocolos que ya tienen prácticamente 2 décadas. ¿Qué estudiamos el inmunofenotipo? Porque sabemos que cada célula tiene un perfil de expresión y que ese perfil de expresión va a estar marcado desde el núcleo en el citoplasma y en la superficie celular y que cada uno de ellos puede ser medido. ¿Qué punto importante hay aquí? Tal vez en contra, que no existe un inmunofenotipo que sea específico al 100% de un linaje. Nos permite ir prediciendo en qué fase de maduración son, pero en ocasiones también es muy disperso cuando nos han dado un inmunofenotipo de médula ósea que no sabemos ni qué es, si es mieloide, linfoide, bilinaje, trilinaje, etcétera. Bueno, rápidamente explico los antecedentes. Sabemos que TDT está nuclear prácticamente en toda la población inmadura y que va a existir CD10 positivo prácticamente hasta pre-B y solamente en transicional y B madura no se va a encontrar. Esto hablando en el desarrollo del linfocito B. Y cuando nos vamos al desarrollo del linfocito T, prácticamente sabemos que TDT va a ser el que se va a expresar y lo único que no tenemos nosotros como marcador es CD10. Esta es nuestra pregunta de investigación que nosotros formulamos, ¿sí? Determinar el inmunofenotipo en el líquido cefalorraquídeo nos permitía tener una prueba diagnóstica útil para detectar infiltración al sistema nervioso central. Y ustedes dirán, bueno, ¿para qué necesitan una prueba diagnóstica útil si ya tienen la citomorfología? Tratamos de precisar qué niño realmente tiene blastos en el líquido cefalorraquídeo, porque acuérdense que vemos a veces formas que la misma citocentrífuga, la misma preparación o el mismo tiempo en el cual permanece esa muestra en espera puede cambiar o distorsionar o incluso hacer no viables esas células y que nosotros no las veamos. Este es el objetivo principal, que es prácticamente lo mismo, es evaluar utilidad diagnóstica del inmunofenotipo del líquido cefalorraquídeo en una corte de niños. Es un estudio de prueba diagnóstica, es investigación clínica y es un estudio transversal comparativo. Incluimos a niños menores de 18 años, todos aquellos que acudieron al Hospital Infantil de México a partir de marzo del 2010, a los cuales se realizó el diagnóstico de leucemia aguda linfoblástica y que aceptaran participar en el estudio. Excluimos pues, a los niños que tenían un líquido cefalorraquídeo traumático o hemorrágico y que se define por esto, como más de un eritrocito por 100 en campo de alto poder en el estudio citomorfológico mediante una preparación con citocentrífuga. A lo mejor ven que esto es muy preciso porque en muchas ocasiones la centrífuga que nosotros empleamos para ver un líquido cefalorraquídeo pues es la que tenemos en el laboratorio y no cualquier citocentrífuga es útil para hacer esto. Esto es lo relacionado con los aspectos éticos, prácticamente quedó en riesgo 3 por la punción lumbar que se realiza y que pues iba integrada como parte del abordaje diagnóstico. Sin embargo, la recomendación es si va a hacer uno un procedimiento que incluya anestesia y que incluya un traumatismo en una zona que puede ser vital o que puede haber un daño, se cataloga como tal y fue aprobado por los comités de ética con este número de registro. Tuvimos que hacer la carta de consentimiento informado para los padres y la carta de asentimiento para los niños que ya tenían, digamos, la capacidad de poder decidir. Utilizamos líquido cefalorraquídeo positivo como sistema nervioso central 3, como un líquido cefalorraquídeo negativo como sistema nervioso central 1 y sistema nervioso central 2, y por el inmunofenotipo utilizamos
como positivo todos aquellos que expresaran 3% más de CD10, TDT o ambos en una muestra. El negativo, todos los que tuvieran menos de ese porcentaje. Esto es para hacer la tabla de 2x2, donde el estándar de oro pues, va a ser la citomorfología convencional. Esta es la forma en la cual se procesa. Voy a hacer un poquito rápido. Es 1 mililitro de líquido cefalorraquídeo en una canasta especial. Se centrifuga a 1500 revoluciones por 10 minutos. Se tiñe con RAI durante 4 minutos, 4 de agua y buffer. Se observa en un microscopio a campo de 10 y 100, se determina la presencia o ausencia de blastos, se asigna el estado del sistema nervioso central junto con el estudio citológico para el conteo de leucocitos. Y para el inmunofenotipo tomamos 1 mililitro de líquido cefalorraquídeo, al menos una célula por 10 en microlitro, que eso se tuvo que procesar previamente. Se centrifugó a 100 revoluciones por 10 minutos dentro de las primeras 2 horas de obtenido el líquido cefalorraquídeo. Eso fue lo que hicimos para tener una viabilidad buena, y utilizamos todo este cóctel de anticuerpos marcados con 2 fluorocromos. Utilizamos un equipo FACS ARIA de 6 fluorocromos para determinar. En el momento que se corrió la prueba solamente contábamos con 4 fluorocromos, y utilizamos pares de tubos para marcar cada uno de ellos. El que más trabajo nos costó fue TDT, porque había que permeabilizar el leucocito para permitir que el anticuerpo monoclonal pueda penetrar, porque la expresión es nuclear, no es en la superficie celular de la membrana. Bueno, esto es lo que tenemos en cuanto a los resultados. En los resultados voy a obviar un poco todo lo clínico, porque no es el objetivo. Yo creo que posteriormente se va a poder revisar y se va a poder leer. Tuvimos 104 líquidos cefalorraquídeos, de los cuales por citomorfología, que es nuestro estándar de oro, 85 estaban negativos, y positivos habían 19. Cuando hicimos el inmunofenotipo, de estos 85, 74 fueron negativos, 11 positivos. Y en el brazo de los positivos, 5 fueron negativos y 14 positivos. Esto fue lo que nosotros empleamos para crear nuestra tabla de 2x2. Cuando vamos a la concordancia, encontramos que de esos 88 líquidos, 14 positivos, 74 negativos. En esto nosotros no tenemos ningún problema. La mayor parte del estudio se va a basar en los casos discordantes, en los cuales 5 tenían citomorfología, que es nuestro estándar de oro, positivo, y el inmunofenotipo negativo, y 11 con citomorfología negativa y inmunofenotipo positivo. Para poder nosotros validar el estudio de citomorfológico, tuvimos que hacer la variabilidad interobservador e intraobservador para darle peso, porque como les dije, lo que yo veo hoy a lo mejor es muy bonito, pero lo que veo mañana es muy feo de la misma fotografía, ¿no? Y así nos pasa a todos los médicos. Una radiografía que vi hoy que dije no tiene neumonía, en 12 horas digo, pues parece que hay un infiltradito. Y para darle un poco de validez hicimos la variabilidad interobservador. Aquí sí voy a agradecer mucho a los químicos del laboratorio, porque ponerlos a revisar 100 laminillas 3 días seguidos y a ver en cuáles le atinan y siguen pensando lo mismo es difícil. Y obtuvimos estos índices de concordancia de capa, que a lo mejor me dirán que son muy bajos. No va a haber excelente, arriba de 80, si se reportan dicen que están mintiendo, porque es difícil, la variabilidad es muy amplia en el ser humano. Tenemos de 0.65 para el interobservador y de 0.53 para el interobservador. Posteriormente a esto se hizo una prueba de reto para tratar de ver y no hubo mejoría. Eso es lo que tenemos. No les quiero poner yo que tenemos 100% porque les estaría mintiendo. Y esta es nuestra tabla de 2x2, que prácticamente es el desglose de todo lo que vimos con anterioridad. Aquí está la citomorfología, aquí está la prueba diagnóstica. Y bueno, para darle validez a la prueba, empleamos la sensibilidad y especificidad, que fueron estas, de 73.68 y de 87.06. Aquí están los intervalos de confianza para que quieran hacer el análisis y vean cómo están. No son tan dispersos. Y bueno, este es el índice de validez que tiene la prueba de 84.62, el cual es favorable. En cuanto a los valores predictivos positivos y valores predictivos negativos, que son los que nosotros nos deben importar como médicos, es decir, ¿qué paciente enfermo realmente tiene la prueba positiva? ¿Sí? Porque la sensibilidad y especificidad van a la inversa. Tenemos de 56 para el valor predictivo positivo y 93.67 para el valor predictivo negativo. ¿Con esto qué queremos decir o qué quiere decir de la prueba? Que a lo mejor para un líquido cefalorraquídeo positivo no le va a ganar a la citomorfología, le llevará un 10% si acaso de ventaja. Pero ¿qué pasa
con el valor predictivo negativo. Si el inmunofenotipo está negativo, aunque yo vea linfocitos atípicos, raros o que se me hacen blastos, permite discernir en ese aspecto que no son lo que nosotros a veces podemos ver. ¿A qué nos lleva esto? Que a lo mejor lo que yo doy como un líquido positivo, porque estoy viendo blastos, ¿sí?, según lo que aprende la mente, con esta prueba yo le podría evitar más intratecales, radioterapia y otras cosas a esos pacientes. Esta es la prevalencia que tuvimos en el estudio, que es un estudio poblacional de 18.27. Es prácticamente alto el tener el sistema nervioso central positivo, cuando lo estimado es 5 a 7%. En el hospital en toda la corte fue aproximadamente de un 18 a 20% lo que se tuvo. Y las razones de verosimilitud que nos permiten determinar los rangos en los cuales la prueba puede ser precisada en forma adecuada. Y se menciona que lo que es la validez y la prevalencia, cuando la razón de verosimilitud positiva es alta, nos implica que la prueba es buena. Y conforme sea menor el negativo, permite descartar algunos puntos. Bueno, eso terminó en el 2012 y fuimos severamente criticados cuando los presentábamos en algunos foros pequeños con los investigadores, con los que manejan tablas de dispersión de datos y lo demás. Y bueno, ¿qué tuvimos que hacer? Nos tuvimos que esperar 2 años. Aquí no tuvimos que hacer absolutamente nada porque concuerdan. Aquí en los discordantes, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que ver muchas cosas que son estas. En los que tuvieron discordancia, que fueron con la citomorfología negativa y el inmunofenotipo positivo, 8 niños completaron el tratamiento sin ningún evento, es decir, no ocurrió nada. 3 manifestaron sintomatología y de estos 3, la citomorfología posteriormente fue negativa. El tiempo en el cual hicieron esta citomorfología positiva fue en un intervalo de 3 meses aproximadamente. Tuvimos igual serios problemas con esto en el aspecto de decir, ¿cómo vas a seguir tú una enfermedad que estás viendo negativa y que posteriormente se hace positiva? No puede ser que realmente el paciente iba a tener una recaída y por eso se hizo positivo. Puede ser, ese es un defecto de algunas enfermedades de la historia natural. Algo que es negativo se puede hacer positivo. Tomamos el intervalo de tiempo y todos estos fueron aproximadamente en un lapso de 3 meses. Y con el otro grupo que tuvo la discordancia con citomorfología positiva, inmunofenotipo negativo, esto es lo que ocurrió. Aquí éticamente yo no puedo dejar sin hacer una intervención. ¿Por qué? Porque me meten a la cárcel, ¿sí? Un niño que tiene una citomorfología positiva, que es el estándar de oro, es una recaída y tengo que intensificar el tratamiento. 3 tuvieron tratamiento por recaída, uno de los cuales falleció por toxicidad. Y bueno, siempre hay gente que dice, bueno, pues yo ya no quiero más. Y eso es bueno porque nos permite a veces nosotros definir si esto ha sido favorable. Y de estos 2 niños que rechazaron continuar el tratamiento, no tuvieron evento, que pues es lo que nos da un poquito, digamos, de fuerzas para sustentar el estudio. A veces les recuerdo que el punto importante es la historia de la enfermedad y que en muchas ocasiones pues esto puede ser una recaída. Estas son las conclusiones que podemos nosotros tener de este estudio. El inmunofenotipo es una prueba que permite distinguir casos en los cuales la citomorfología no es exacta. No sé qué ocurre, será positivo, es un atípico, se habrá deformado en la canasta, el tiempo que estuvo, se rompieron durante el proceso de preparación. Y no abogo a favor de una, no hay un estándar de oro perfecto, pero el emplear ambas podría ayudarnos a definir grupos en los cuales tal vez nosotros en ocasiones no deberíamos tener ningún criterio de tratamiento mayor al que ya está establecido. En muchas ocasiones te dicen, si tienes duda, espérate una semana y vuélvela a hacer. Si sale positivo, ni hablar, la tiene. Pues esos son los resultados de este estudio. Permito decir y criticar que cuál es el problema que hay. Que la media que hubo el rango en cuanto a leucocitos fue entre 7 y hasta 30, con una media aproximadamente de 10. Entonces, decir que tenemos muchos linfocitos, realmente ahí no tenemos mucha duda diagnóstica. Ese sería tal vez el principal punto de debilidad del estudio. Yo creo que lo podríamos mejorar metiendo pacientes en los cuales tienen los 3 leucocitos y ahí sí, no cumplen ninguno de los criterios de los estatus. Pues creo que sería lo que yo tendría que exponer desde este trabajo. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, pues
Gracias. Doctor, por favor. Doctor, pues te felicito por el tipo de investigación que se hace en el Infantil de México. Yo trabajo en Puebla y bueno, la pregunta concreta es que muchos de los hospitales son hospitales escuelas donde interviene un médico pediatra en entrenamiento y bien solamente el adscrito. En otras instituciones pues existe la residencia de oncología pediátrica. En el hospital tratamos que la punción diagnóstica sea realizada por el adscrito, pero eso no es una condición para que sea exitosa al 100%, ¿de acuerdo? Esto habla de que en algún momento podemos hacer traumático el líquido, aun cuando las condiciones del paciente de plaquetopenia pues lo incrementa. De tal manera que la pregunta en específico de este estudio es, rutinariamente ustedes ya están haciendo determinación de punción lumbar con inmunofenotipo, a la par con el inmunofenotipo en médula ósea. Digo, el porcentaje de resultados falsos positivos pues es muy alto y entonces la pregunta es, ¿ya es una rutina en el ejercicio diagnóstico en el infantil? No es una rutina, doctor. Solamente estamos haciendo el inmunofenotipo y las alteraciones citogenéticas en aspirado de médula ósea. Este es un proyecto que fue de investigación como tal. Se tienen que exponer los resultados, llevar a un comité. Y dos, desafortunadamente, pues mucho de lo que se hace en los hospitales, escuela, que tienen infraestructura es investigación. Y a veces, desafortunadamente, la investigación en nuestro país no permite a veces decir esto hay que ofrecérselo a todos los niños en México, ¿no? Esa es tal vez la parte triste. Yo les digo, conozco lugares en los cuales me ha tocado ir a ver que ni siquiera la citocentrífuga es la que se especifica para hacer el estudio. Hay lugares donde se hace todavía con la cámara de Bowen, o ¿cómo se llama? New Bowen, donde ahí ponen la gotita, la tiña, y en el microscopio anda uno patrullando ahí cuadrito por cuadrito. Es la triste realidad. Lo ideal sería eso, ¿no? Que pudiésemos contar con todo, y espero pues que esto pueda ayudar, porque es el objetivo, no que queden archivados en algún sitio. Esa es mi opinión. Pues muy padre el trabajo, porque todos sabemos que depende, es una observación subjetiva a veces, la médula, el líquido, el procesamiento de la muestra y demás. Una pregunta así concreta, dentro de la población estudiada, ¿hubo pacientes con CNS3, con datos clínicos, por ejemplo, parálisis facial, que dio negativo la prueba de inmunofenotipo? No, doctor. El porcentaje de los niños que tuvieron el líquido cefalorraquídeo positivo, 3% de ese grupo tuvieron solamente como manifestaciones clínicas cefalea y uno con parálisis facial, en el cual el líquido cefalorraquídeo pues era una alfombra ahí tapizada de blastos. Que lo importante es pocos linfocitos y que la prueba sea sensible, ¿verdad? Eso sí. Así es. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, observación, comentario para el trabajo del doctor. ¿No se pueden referir las muestras para hacer en otro centro como el de ustedes? Es imposible. Pregunto, nosotros estamos haciendo con lo poco que quedó de los reactivos, porque ese es otro punto, ¿no? El proyecto de investigación dejó mucho reactivo porque afortunadamente cada vez es más barato y se está haciendo en casos dudosos. Sí, doctor. Ok. Bueno, aquí la doctora nos está entregando unos lentes que alguien dejó olvidados, no sé si sean de alguien. Los vamos a, bueno, deben ser obviamente de alguien, pero los vamos a dejar por aquí con el personal de la sala para que si alguien los reclama. Bueno, felicitar al doctor Palomo por su trabajo, creo que es un trabajo muy, muy bonito. Bueno, nosotros las mujeres siempre decimos muy bonito, muy buen trabajo, y no sé si ustedes lo sepan, pero el doctor es el ganador del Premio Nacional de Investigación en Oncología Pediátrica, y creo que al rato le van a dar su reconocimiento en la ceremonia de clausura, y bueno, nosotros le entregamos su constancia de participación, un regalo y un aplauso, por favor, para él, por todo el esfuerzo de haber llegado. Y bueno, con esto terminamos nuestras actividades. Espero que tengan tiempo de ir a la sesión plenaria del día de hoy y posteriormente a la ceremonia de clausura.
A los que puedan asistir, pues obviamente que bueno, a los que tengan que regresar ya a sus respectivos lugares de origen, pues buen viaje a todos y esperemos vernos el próximo año. Esperamos propuestas o lo que ustedes quieran hacernos llegar a la sociedad para tratar de integrar el siguiente congreso de una manera que a todos ustedes les traiga, les aporte conocimientos o experiencia o lo que sea. Muchas gracias a todos.